Estamos viviendo tiempos, como oraba Marcos recién, tiempos en los que la luz del Señor aumenta, y qué bueno que así sea. Qué bueno saber que estamos en una posición de poder oír la voz del Señor y que eso produzca tanta luz como Él ha determinado producir. Pero también sabemos que son tiempos complejos. Sí, son tiempos en los cuales a mí me encanta vivirlos, porque me encanta lo complejo, porque sé que el Señor es gobernante de tiempos y circunstancias complejas. Pero también tenemos que saber que son tiempos difíciles para el común de las personas, y estos tiempos difíciles es bueno que podamos compartir, aunque sea lo mínimo que vamos entendiendo del Señor, porque lo mínimo que entendamos del Señor expresado es muchísimo para este mundo. Y cuando digo mundo, hablo de las personas que lo componen, sediento. Hay gente sedienta, almas áridas, mentes cauterizadas, corazones esclavos, voluntades llevadas de las narices para cualquier lado. Y qué bueno que nosotros podamos primero recibir claridad del Señor, y segundo, expresar esa claridad, que lo que está claro en nosotros de Cristo pueda ser una semilla en otros, porque de eso se trata también la vida en el Señor. Nosotros recibimos la semilla, da fruto, el fruto se siembra como semilla y así sucesivamente. De eso se trata, que ríos de agua de vida nos recorran. Cuando alguien está produciendo lo que el Señor definió que tiene que producir, hay muchas cosas que pasan en su interior, muchísimas. Y hay cosas que a veces parece que no tienen solución, cuestiones internas que parece que no van a resolverse nunca, y por causa de la vida del Señor produciéndose, reproduciéndose y expresándose, empieza una revolución interna que la misma palabra llama en el interior a lo que no es hoy como si fuese. O sea, lo que está árido, lo que está seco, lo que no está produciendo, lo que produce soledad, lo que produce angustia, lo que produce que estemos irritables. Ustedes no, yo tampoco, pero por allá hay gente lejos que está irritable. Amados, siempre hay alguno que conoce a alguno que está irritable. Todo eso empieza a ser absorbido por la misma palabra del Señor. Yo quiero decirles que estamos siendo movilizados, me incluyo, los incluyo, lo entiendas o no lo que voy a decir, pero es lo que está ocurriendo. Estamos siendo movilizados por el Espíritu de Dios a tomar decisiones. Son momentos cruciales en los cuales estamos tomando decisiones. Pero yo siempre tomé decisiones, sí, pero estos son momentos, hay momentos y momentos. Hay momentos en los que tomar decisiones es, bueno, una actividad más de vida, y hay momentos en los que tomar decisiones es crucial, es trascendental, es fundamental. Estamos en esos momentos. Son momentos de tomar decisiones, pero nos está impulsando el Espíritu a eso. No es algo que salga del corazón humano, ni de gobernantes, ni de personas que estén en diferentes lugares de autoridad o de lo que sea. Amados, estamos siendo impulsados. Hay una propuesta, y esto guárdenlo, escríbanlo en sus corazones, ténganlo escrito en un celular, en algún lado, porque van a empezar a ver que estamos siendo llevados, porque hay una propuesta de éxodo del Señor. Y cuando se producen las propuestas del espíritu de éxodo, ¿qué es un éxodo? Irse de un lugar a otro, salir completo. Un éxodo no es lo mismo que un traslado y nada más. Un éxodo es salir completo, todo lo que tengo en un lugar, y me voy a otro. Es una mudanza definitiva de un lugar a otro, sabiendo que a ese lugar no vuelvo más. De eso se trata un éxodo. Y ahí nos está impulsando
el Espíritu, hay una propuesta de éxodo. Y quiero decirles algo. A veces ese éxodo solamente será mental, ¿sí? Salir de un lugar en el cual estoy estancado, por más bueno que haya sido. Miren, no es difícil salir de los lugares malos. De los lugares malos es fácil salir, porque uno ya sabe que es malo. El problema es salir de los lugares buenos. Y el Espíritu nos está proponiendo salir un éxodo completo, sea bueno, sea malo, el lugar mental en el que estoy, a un lugar totalmente diferente, que no vas a conocer, pero mira, lo único que vamos a oír es una voz del Espíritu, es movete, salí. Es momento de salir de donde estás. Pero también, además de mental, en algunos casos será territorial. ¿Qué significa territorial? Lo que dice la expresión, salir de un territorio e ir a otro. Salir de un territorio físico en el que estoy acostumbrado a vivir y ser impulsado por el Espíritu a otro territorio. O sea, este éxodo es o solo mental o mental y a la vez territorial. Porque para hacer un éxodo territorial tiene que haber un éxodo mental antes de que se produzca el territorial. ¿Cuál es la palabra a tener presente? Anótenla los que están anotando. Tengan presente esta palabra y los que no están anotando, acuérdensela de memoria. ¿Viste esa gente que dice, no, yo mucho no me acuerdo? Bueno, esto te lo vas a tener que acordar. Esto acordátelo. La palabra a tener presente en este tiempo, en esta temporada, es la palabra envío. Envío. ¿Y por qué tengo que tener presente la palabra envío? Porque al estar produciéndose un éxodo, ese éxodo no es para que las personas se sientan conflictuadas, ahora qué va a ser de mi vida, dónde voy, no. Ese éxodo tiene que tener con un envío de Dios. Y cuando Dios envía, Dios proporciona todos los recursos para vivir durante y en el lugar del envío. O sea, hay un envío de parte del Señor. ¿Y cuál es entonces la propuesta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tengas la edad que tengas, haga el tiempo que haga que estás en una congregación, haga el tiempo que haga que dijiste, Señor, yo quiero participar de tu vida, quiero ser parte de aquello para lo que me creaste, Señor. Yo que me creaste por una cosa, yo quiero vivir para lo que me creaste. Sea el tiempo que sea que hiciste esa declaración parecida, más o menos como esa, haga 20, 30, 40 años, 15 minutos, quiero decirte que Dios nos está llevando a un envío. ¿Y qué tengo que hacer cuando Dios habla de envío? Siempre y cuando tengamos en claro que es Dios hablando de envío. Amados, empezar a tomar todas las precauciones en nuestras vidas para tener libertad de pensamiento y libertad de movimiento. Libertad de pensamiento y libertad de movimiento. Cada uno recibirá esta palabra de la manera que el Espíritu se la acomode a su vida. Y cualquiera que tenga alguna duda, es bueno que lo hable, lo consulte, lo pregunte. Porque, amados, no estoy hablando de algo que se me ocurrió y bueno, vamos a ver qué les tiro. Así como una profecía barata a la gente. Amados, estamos hablando de algo que está proponiendo el Señor. Por eso trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestro entorno, familia, personas, trabajar en nuestra economía, empezar a trabajar, porque el Señor está proponiendo envío. Y cuando habla de envío, es movimiento. Así que necesitamos libertad para poder movernos y para poder pensar. ¿Y cómo pienso mejor? ¿Cómo salgo de una mente esclava? Bueno, empezando a tomar, decí conmigo, decisiones. O sea que la primera palabra que tenemos que tener en claro es éxodo. La segunda, envío. La tercera, decisiones. Las tres van juntas. ¿Se acuerdan cuando días pasados los que vinieron, y a los que no se los recuerdo, citábamos la expresión del apóstol Pablo a Tito y le dijo, te puse en Creta para
que corrigieses lo deficiente. Eso deficiente es, te puse en Creta, te puse en tal lugar para que completes lo que falta. No es deficiente porque estaban todos torcidos, no. Es para que completes lo que falta. Para que lo que todavía no se logró hacer, seas quien establezca el reino de Dios y lo que falta para el tiempo que vivís, para la generación en la que estás, se complete. ¿Recuerdan cuando Pablo, algunos lo van a recordar y a otros se los digo, el apóstol Pablo dijo, todo lo he llenado del Evangelio? Bueno, tiene muchísimo que ver con esta expresión. Se trata de que lo que falta por completarse sea completado. Y para esa tarea, Dios le dice, a través del apóstol Pablo, para esto establece ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Las personas capaces de interpretar lo que Dios está hablando para cada lugar, para cada región, para cada familia, para cada situación e implementarlo. Un anciano es alguien que persevera, alguien que está dispuesto a todo por la causa a la que fue llamado. Dios nos llamó a una causa y es establecer la vida de su Hijo en la tierra. No tenemos otra causa por la cual vivimos. Podés estar viviendo en otras causas circunstancialmente, pero quiero decirte, fuiste marcado para esa y tarde o temprano vas a vivir por y para eso. Porque no es algo que te lo propuso un hombre. Lo que proponen los hombres tiene caducidad, pero lo que propone Dios no tiene vencimiento porque es eterno. Así que, amados, mírense como ancianos, establecedores de la vida de Dios en la tierra. Y vamos a poder decir, pero tengo 16 años, 15, 14. Ese es un problema de Dios. Se estima que Timoteo tenía 17 años y se estima que Tito tenía entre 18 y 24, 25. O sea que no es cuestión de edades. Es cuestión de vivir para lo que me están llamando. Dios ha hablado claramente a su iglesia y le dio una razón de vivir. Y si cantamos, somos su iglesia, la que vive y se sostiene por tu gracia. Si te sostiene la gracia, no es que me sostiene la gracia. A veces creemos que me sostiene la gracia es esto. La gracia parada así y sosteniendo. No, amados, el sostenimiento de la gracia es confirmación, afirmación, posicionamiento. Es Dios impulsando, es Dios refrescando por dentro, es Dios reproduciendo a su Hijo en nosotros. Eso es el sostenimiento de la gracia. Y además, ¿eso qué produce? Que seamos sostenidos emocional, física y financieramente. De eso se trata. Hecha esta introducción, porque necesitamos que se vean ahí. Mirá a alguno de al lado y decir, necesito que te veas ahí. Nada, pues si se lo vas a decir así, comprale lente para eso, porque necesitamos que te veas ahí. Y cuando digo necesitamos, no estoy hablando de Sandra, quien les habla, y alguno de que otro líder. No, amados, necesitamos. La iglesia primera decía, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo establecer, enviar. Bueno, amados, estamos hablando de que le parece bien al Espíritu que puedas entender que no estás en la tierra para consumir aire, no estás en la tierra para pasar la bomba, la vas a pasar espectacular viviendo en la plenitud de Dios y estableciéndola en la tierra. Por eso es muy importante que hecha esta introducción podamos saber por qué se hizo esta introducción, porque de lo que vamos a hablar tiene que ver con que vos te creas el lugar en el que Dios te estableció. Y yo quiero decirte algo, luego lo voy a ampliar. Dios no nos estableció en la posición que Él definió establecernos, ni cuando nacimos, ni cuando entramos a una congregación evangélica, ni cuando levanté la mano y dije, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. No, Dios nos estableció antes de fundar el mundo. Decí conmigo, en el principio. Por eso el poder liberador del principio. Cuando entiendo el principio, soy verdaderamente libre.
Por eso es el poder liberador del principio. Y hay algo para lo cual tiene que movilizarnos la palabra de hoy. Yo no sé cómo estás viviendo, no sé cómo querés vivir. Cada uno vive como quiere, ¿no? Pero yo quiero decirles que la palabra de hoy, si la creo, si creo de dónde viene, si creo que es palabra de Dios, va a producir movilización interna y externa. Porque va a ser una palabra que nos movilice a dejar de orar y hablar lastimosamente sobre las circunstancias actuales que nos pasan a todos. Es una palabra que nos va a movilizar a orar y andar. Decí conmigo, orar y andar. Con palabras y acciones exterminadoras de presentes oscuros. Es una palabra para exterminar presentes oscuros. ¿Y qué es presente oscuro? Donde las tinieblas se manifiestan. Donde las tinieblas puedan estar gobernando. Donde las tinieblas puedan estar posicionadas. Amados, si vos agarrás esta palabra, va a haber sanidades que ni siquiera te pensaste alguna vez que podían producirse. Nosotros necesitamos entender, para que podamos vivir la vida en el Señor, que fuimos puestos en esta tierra para algo muchísimo mayor, muchísimo más grande que nosotros mismos. Algún día, alguna generación, alguna parte de las congregaciones, y espero que seamos parte de eso, vamos a tener que entender que nuestro ombligo es un punto demasiado pequeño como para seguir oyéndolo. Alguna vez vamos a tener que entender que fuimos puestos en esta tierra para algo muchísimo más grande que nosotros mismos. Y yo creo que ustedes han escuchado esta expresión varias veces, pero es momento de que esta expresión se nos haga carne. ¿Saben qué significa que la expresión se haga carne? Que Cristo se encarne a modo de esta expresión en nosotros. Amados, el apóstol Juan, en sus cartas, pero principalmente en la tercera carta, entre los textos 4 y 6, hace hincapié en una expresión muy puntual. Dice, los que andan en la verdad. Él habla de los que andan en la verdad. No voy a leer el texto ahora, lo hemos leído y seguramente vos, los que tienen Biblia, lo han leído en su casa o lo puedes leer después, tercera de Juan 4 y 6. Pero los que andan en la verdad. ¿Quiénes son los que andan en la verdad? Esa es una muy buena pregunta para hacernos cada vez que vemos este tipo de expresiones. Porque estamos en tiempos en los cuales las personas suelen decir, yo digo la verdad y vos mentís. Estamos en eso. Hay un momento tan crucial en la historia que la gente que el que no dice lo que vos querés está mintiendo. Confrontamos diciéndole a los demás mentirosos y así nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿cuál es el punto central? Andar en la verdad no es decir verdades. Te digo más, podés tener un montón de versículos bíblicos acumulados en tu cabeza, pero no significa que sean verdad. Porque todo lo que es verdad es lo que se procesa a través del pacto en el que vivimos. Y nosotros estamos habitando un pacto en el cual el que habla es el Señor. Ya no habla el Señor a través de nada más que no sea de su Hijo. Entonces, ¿qué significa andar en la verdad? ¿Decir verdades? No. Andar en la verdad significa oír claramente al Hijo. Por eso una palabra de Dios o es el Hijo o no es nada para nosotros. Los que andan en la verdad, no son los que dicen la verdad, no son los que oyen la verdad, no son los que comentan de la verdad, sino que los que andan en la verdad son los cautivos de la verdad, los que hicieron de la verdad una causa de vida, porque no fueron salvados ni llamados por hombre alguno,
sino que entendieron que fueron salvados por la verdad. Fueron llamados por la verdad. Y reitero, no para decir la verdad, sino para que la verdad sea su causa de vida. Para que la verdad sea la que los haga prisioneros. Cuando soy prisionero de la verdad, todas las demás prisiones quedan bajo el gobierno de la verdad. Andar en la verdad no es otra cosa que estar en Cristo. Algunos lo definían de una manera, otros lo definían de otra en las Escrituras. Juan lo define, los que andan en la verdad. Pablo decía estar en Cristo. Juan lo definía de esta manera. O sea, los que están en Cristo, o sea, los que andan en la verdad, no solo tienen a Cristo, sino que perseveran en Él. Si querés, decirle al que tenés al lado, porque así predicamos todos con el mismo denuedo. No significa tener a Cristo, sino perseverar en Cristo. O sea, amados, andar en la verdad no es tener a Cristo en mi corazón. Andar en la verdad es que tener a Cristo en mi corazón me hace estar en Él. Porque si tener a Cristo en mi corazón no me hace estar en Él, no tengo a Cristo en el corazón. Tengo una doctrina, tengo una enseñanza, tengo un mensaje, una emoción me embargó el día que alguien puso una mano en mi cabeza y me hizo llorar y me sacó cositas de adentro. El día que recibí un milagro. Pero andar en la verdad es Cristo en mí y yo en Él. De eso se trata andar en la verdad. Los que andan en la verdad participan en el establecimiento de la mente de Cristo en sus días. ¿Te vas dando cuenta que no naciste para estar sentado en una silla mirando un predicador? No naciste para estar jugando al TikTok, no, TikTok no se juega, mirando videitos de TikTok, jugando a la Play. ¿Te das cuenta que no naciste para que la vida te diga cómo tenés que vivir? Naciste para establecer en la tierra, en tus días, en los días que vivís, la mente de Cristo, que no es otra cosa que los pensamientos de Dios. La verdad, que es la que gobierna la mente de Cristo, produce algo en nosotros. Cuando andamos en la verdad, algo se produce en las personas que andan en la verdad. Algo se produce. Si no ocurre esto, yo tengo que revisar si estoy andando en la verdad. Algo comienza a producirse. Se amplía la mirada. Las personas empiezan a ampliar su mirada. Entonces salen de vivir en sí mismos y empiezan a vivir y ven que el mundo es un campo para que la verdad de Dios sea establecida. Dejan de ver cómo Dios puede solucionar mis asuntos y me doy cuenta que si yo establezco la verdad, las tinieblas retroceden, entonces mis asuntos son gobernados por el espacio que ocupa la verdad. En pocas palabras, en argentino básico, se amplía el bocho. Se amplía la cabeza. Amados, someternos a la verdad rompe estructuras limitantes de pensamiento. ¿Por qué las personas terminan en un psicólogo? ¿Por qué las personas terminan en un psiquiatra? ¿Por qué las personas terminan en un vicio? ¿Por qué las personas terminan en situaciones de violencia? ¿Por qué las personas terminan en situaciones en las cuales están metidas dentro de una cárcel y no pueden salir? Porque sus mentes están esclavas, sus mentes están limitadas porque no están en la verdad. Pero cuando estamos en la verdad, cuando somos cautivos de la verdad, cuando somos expansores, personas que no solo tenemos la verdad en nosotros, sino que nos dedicamos a que esa verdad sea expandida, amados, se rompen estructuras limitantes de pensamiento. Y si me acompañás con la persiana levantada y la valija deshecha y la guardia baja, hasta el final de esta palabra vas a ver cómo muchas cosas que te están limitando se revientan en tu cabeza. Amados, necesitamos calibrarnos en la mente del Señor y con la mente del Señor. Porque eso
nos calibra para sacarnos de un lugar, para sacarnos del presente y para sacarnos del pasado. Cuando nosotros nos calibramos en la mente de Cristo, que es donde gobierna la verdad, y vivimos según esa mente, amados, quedamos calibrados automáticamente con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos, según Dios. Y eso anula lo que fuiste, lo que sos y lo que vas a ser, según las tinieblas. Según tu humanidad y la mía. Según lo que dictaminaron personas que estuvieron antes de vos y antes de mí en esta tierra. Amados, esto quiero decírselo a todos. Viste que hay personas que te dicen, no, pero yo no me creo lo que soy. No, pero yo no sé qué voy a hacer de mi vida. O se creen superiores, están las dos puntas. No somos lo que ven otros o lo que nosotros vemos humanamente. Y no me vengan con el Señor conoce mi corazón. No estoy hablando de eso. El 90% de las personas que dicen el Señor conoce mi corazón es porque no tienen ganas de mover un pie a favor de la causa de Cristo. El Señor sabe que yo lo haría. Bueno, hacé ya. Ustedes me juzgan porque no saben lo que hay en mi corazón. No, te juzgamos porque vemos lo que hay en tu corazón. Pero nosotros no somos lo que ven otros o lo que vemos humanamente. Amados, somos parte, y voy a tratar de ser lo más claro posible, somos parte de un diseño muy complejo. Por eso les pido atención, porque somos parte de un diseño muy complejo y muy sofisticado. No es una pavada tu vida, no es una pavada lo que sos y lo que soy según Dios. No es una pavada como para reducirla a lo que decíamos recién. Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve lo que hay en el corazón. Sí, estuvo bueno para David, pero no para nosotros eso. O alguno de ustedes va a ser rey de Israel. Entonces no es para vos. Somos parte de un diseño altamente complejo y sofisticado. Mirá alguno que tenga cerca y decirle, sos complejo y sos sofisticado. Porque viste como que le decís sos complejo, te mira mal. Sos sofisticado, ¡oh! Pará. No es lo mismo. ¿Por qué digo que es complejo y es sofisticado? Porque ese diseño se fue ensamblando y se va a seguir ensamblando estratégicamente. ¿Entienden lo que es un ensamble? ¿Sí? Se pone una pieza de un lado, una pieza del otro y se juntan esas piezas para hacer algo determinado. ¿Estamos claros? Nosotros sabemos que la tecnología que vos decís hecho en Argentina o que lees hecho en Argentina, no está todo hecho en Argentina. Lo que se hizo en Argentina fue el ensamble. ¿Bien? ¿Viste? Un televisor, por ejemplo. Hecho en Tierra del Fuego, porque la mayoría dicen eso. Entonces, vos ves ese televisor y decís, wow, qué producción nacional. No, trajimos todo de China y lo fuimos ensamblando. ¿Sí? Lo que se hizo en Tierra del Fuego fue soldar, poner las piezas que encajen. Y eso que parece que es una pavada, es complejo. Porque para ensamblar algo tenés que saber hacerlo. Una cosa es ensamblar miñones de pan y otra cosa es ensamblar un televisor, un teléfono, una computadora. Si vos lo ensamblás mal, quizás lo enchufes, voló todo en la casa. Por eso tiene que ser bien ensamblado. Nosotros somos un diseño que se va ensamblando estratégicamente. Decí conmigo, vamos a ensamblar el diseño, no diga eso. Vamos a ensamblar el diseño. Decí conmigo, nacimos. Esa es la primera parte del ensamble. La primera pieza del ensamble, nacimos. Eso es fundamental. Si no nacés, no podés estar acá escuchándome. Si no nacés, no podés caminar en la tierra.
Si no nacés, no podés establecer nada porque no naciste. Que no nace, no existe. Estoy profundo hoy. Nacimos. Pero viene la otra parte del ensamble. Digan conmigo, Cristo en nosotros. O sea, no solo nacimos, sino que en un momento de nuestra vida aparece una parte del ensamble que es Cristo en nosotros. O sea que el diseño determinado a ser ensamblado comienza a tomar forma. Mirá, alguno decirle, qué linda cara de televisor hecho en Tierra del Fuego que tenés. Primera parte del ensamble, nacimos. Segunda parte, Cristo en nosotros. Fue cuando el Señor decidió, por su propia voluntad, impartirse en nosotros, encarnar en nosotros. Y después nosotros dijimos, sí, Señor, te acepto, como para tener alguna cosa para decir nosotros. Pero la realidad fue, Él nos hizo nacer, y Él nos hizo nacer de nuevo, cuando se incorporó a nosotros. Esa fue la segunda parte del ensamble. Pero hay una tercera. La mayoría de las personas se quedan ahí. O sea, se llevan el tele y adentro falta el tubo. Entonces, ¿para qué te sirve el tele sin tubo? De cuadro nomás. Decir alguno, falta el tubo. ¿Y cuál es el tubo, amados? ¿Qué es lo que falta de este ensamble? Nacimos. Cristo en nosotros, pero después viene la otra parte y es nosotros en Él. Y ahí se completa la complejidad y sofisticación del diseño, porque cuando entendemos nosotros en Él, entendemos que nacimos a su iglesia. No nacimos de nuevo y ya. Nacimos a su iglesia. Y ahí es cuando la mente de Cristo empieza a estar operativa para nosotros. Cuando nacemos a su iglesia. Cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos. Entonces, primera parte del ensamble, nacimos. Segunda parte del ensamble, Cristo en nosotros. Tercera parte del ensamble, tan fundamental como las otras dos, es nacimos a su iglesia. Ahí se completó el círculo. Ahí se completó el circuito. Ahí la mente de Cristo puede gobernar sobre nosotros. Estamos autorizados a ver los misterios revelados de Dios en Cristo. Nadie que no participa de su iglesia puede ver la revelación completa de Cristo. Si te quedás con Cristo en mí, nunca voy a poder ver la revelación completa porque falta una pata del ensamble. O sea que vas a querer prender la tele y no la vas a poder ver. ¿Dónde empiezan los problemas de las personas? Cuando creen que la vida está en Cristo en nosotros. La vida se completa, la vida de Dios se completa cuando nosotros estamos en Él. Ahí pasamos a participar en un ecosistema de vida, en el cual sí, la gracia actúa como agente regenerador, transformador en nosotros, para que seamos a la imagen de lo que se diseñó en su iglesia. Así que nosotros estamos en la tierra para proyectar la imagen de Dios. Ahora esa imagen, y obviamente siendo iglesia, ahora esa imagen no es una imagen que apareció cuando vos naciste, cuando yo nací, cuando te ensamblaste, cuando me ensamblé. Amados, esa imagen a proyectar en este tiempo, en esta generación, en estos días, fue diseñada en el principio. Antes de que el mundo fuera, Dios había definido la imagen que la generación que estemos transitando el 2023 iba a proyectar del Hijo de Dios en la tierra. Antes de que el mundo fuera. Dios no tenía previsto tu familia, tu casa, tu matrimonio. Dios tenía previsto una imagen. Y si yo me sumo a esa imagen, todo lo demás se manifiesta en mi vida por añadidura.
Esa imagen estaba en el principio. Estamos en la tierra para hacer una proyección del principio. El principio no fue cuando empezó el mundo. El principio no fue cuando Dios separó los cielos, hizo los cielos y la tierra. El principio fue antes. Amados, cuando Adán peca, Dios no dijo, uy, yo mío, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Jesucristo y San Pedro, todavía no nació, ¿qué hago? ¿Qué hago? El plan de redención, el plan de establecimiento de Cristo en la tierra, el plan de desborde de amor de Dios en el cual nos hace partícipe para que su amor se dé a conocer a todo lo creado, amado, eso no estaba a partir de que Adán pecó, eso estaba en el principio. En el principio. Antes de que el mundo fuera, antes de que lo que ve fuera, antes de que tu problema exista, antes de que la circunstancia, antes de que la enfermedad exista, antes de que el pecado exista, antes de que lo que te gobierna exista, amados, Dios planeó que el principio absorba todo lo de este mundo. El mundo Dios absorbiendo el mundo temporal. El mundo que estaba en el principio gobernando sobre el mundo de la temporalidad de los hombres, de la temporalidad de todos los sistemas. Dios puede, pudo y podrá contra todos los sistemas de la tierra, porque Él en la cruz no empezó una victoria, en la cruz declaró la victoria por sobre todo. Y si nosotros estamos en Él, somos más que victoriosos, porque estableceremos el principio, lo que absorbe, lo que se come a todo lo que hoy está gobernando este planeta. Mateo 19:8. Vamos a leer la versión NBI. El contexto de Mateo 19:8 es los fariseos o los religiosos de la época viniéndole a decir al Señor si podían sacarse de encima a su esposa las veces que les sea necesario sacársela de encima. Es muy lindo, Moisés nos envió que podemos dar carta de divorcio. No, lo que querían ellos no era ver si se podían divorciar o no, era ver si se podían sacar de encima a la esposa y dejarla tirada sin tener que pasarle sustento. Eso era lo que tenían en la cabeza, y eso hacían. O sea, esto no está hablando de a ver cómo sostengo a mi matrimonio y a los 14 matrimonios que quiero tener. No, lo que estaban diciendo los fariseos es: me quiero sacar de encima a mi mujer y a toda la parentela que queda con mi mujer y no le quiero pasar un mango. Amén, dijo él. Entonces el Señor les dice, cortito, vamos a leer, yo le estoy presentando el contexto, pero porque quiero disparar de ahí al punto central de donde Dios habló. En pocas palabras el Señor les dijo: háganse cargo. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, les respondió Jesús. Y tiene una expresión que para mí es determinante. Pero no fue así desde el principio. No estaba planificado así en el mundo que yo creé en el principio. Cuando dice desde el principio, no está hablando de situación de tiempo, está hablando de lugar. Cuando yo vi el mundo desde el principio, dice el Señor, esto no estaba previsto. Porque en el principio había vínculo de amor. En el principio había vínculo indisoluble. En el principio, lo que uní yo no lo va a separar ningún hombre. Y como Jesús no daba puntada sin hilo, no solo estaba hablando del matrimonio. Pablo después toma esto y dice: no hablo del matrimonio, hablo de Cristo y la iglesia. O sea que si Dios te unió a la iglesia, que no haya hombre, incluido vos, que lo separe.
Porque para algo Dios nos unió a su iglesia. En el principio, en el lugar en el cual habita el Padre, y habitó desde y habitará hasta la eternidad, y a donde está su iglesia, el Padre y la iglesia son uno, y no hay hombre que lo pueda dividir. Los fariseos le citaban a Moisés. Moisés dijo, todo para salirse con la suya. Es más o menos lo mismo con lo que hoy citan versículos bíblicos para tratar de hacer lo que quieren. Que acá no están ni volverán a estar. Los fariseos le decían, Moisés dijo, y le citaban la palabra, ¿Viste? Que la gente dice, yo te cito la palabra. El diablo también, cuando el diablo tentó a Jesús, le citó la palabra. Así que saber la palabra y citar la palabra no significan que vos y yo estemos posicionados en Cristo. Ellos le citaban la palabra, como hoy se citan versículos bíblicos. ¿Y sabés dónde los mandó Jesús? Entiendan bien. Le citaban tanto la ley, le citaban tanto a Moisés como para hacerlo raro. ¿Sabés? Los mandó Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué no se van al principio? Ellos le citaban las escrituras y Jesús les citaba un lugar donde no podían ir ni con la ley ni con sus obras religiosas. Porque al principio no se puede ir ni con la ley que te sabes de memoria y yo me sé de memoria, ni con los reglamentos y cuestiones religiosas que cumplo. Al principio solo se puede ir cuando Cristo te permite acceder. Y solo acceden al principio aquellos que están en su iglesia, que han sido ensamblados y que la mente de Cristo los gobierna para establecer la verdad en todo lugar donde ellos caminen. Nosotros tenemos acceso a la palabra por causa del Hijo. ¿Y a qué palabra? A la del principio. Amados, la mente de Cristo nos calibra con el principio. ¿Y para qué nos calibra la mente de Cristo? ¿Para qué nos calibra la mente de Cristo con el principio? La mente de Cristo nos calibra con el principio para someter el pasado, someter el presente y transformar el futuro. Porque el principio transforma el futuro. Decirle al que tenés al lado, la mente de Cristo te calibra para someter el pasado, someter el presente y transformar el futuro con lo que se habló en el principio. Yo no sé qué te pasó en el pasado, no sé qué te está pasando en el presente, pero si lo sometés a la mente de Cristo, si lo sometés a la palabra de verdad, si lo sometés al principio, no tiene por qué seguir siendo así el futuro será transformado, el tuyo y el de generaciones. Amados, tenemos por causa de Cristo acceso a la palabra que el Padre le dio al Hijo antes de que el mundo fuera, y el Hijo se impartió en nosotros, y esa palabra está en nosotros para que la demos a conocer. Eso les pasó por aplaudir a destiempo. Bien. Pónganse de acuerdo, todos en una misma mente, y aplaudimos cuando hay que aplaudir, y me avisen y aplaudo yo también. ¿En qué nos transforma esto? ¿En qué nos va transformando esto? Decí conmigo esta expresión. En cartas leídas. Amados, el principio nos transforma en cartas leídas. ¿Qué es una carta leída? Son sentencias de Dios que se leen y hacen que las tinieblas se disipen. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Sos carta leída en tanto y en cuanto permitas que el principio te gobierne. Por eso es necesario salir de un lugar. ¿Se acuerdan que le hablé del éxodo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren un éxodo para vivir en el principio? Y conforme al principio. Pobre los que están anotando en el celular, no saben, levanta la mano, anotan, levanta la mano. Levántame una ceja de última y seguí escribiendo.
Necesitamos salir del formato de lector al formato de ser leído. Mira, nada más fácil para esconderse, nada más fácil para ser un religioso y mostrar una determinada reputación de sabiduría, como decía el apóstol. Tienen determinada reputación de sabiduría en el culto racional y etcétera, etcétera. Amados, nada más fácil que esconderse detrás de leer libros, de leer Biblia. Nada más fácil que esconderse siendo religioso. No hay nada más fácil que esconderse detrás de un versículo bíblico. No hay nada más fácil que esconderse detrás de todos los estudios bíblicos. Hagamos los estudios bíblicos, sepamos los versículos de memoria, pero no nos escondamos ahí atrás. Porque Dios no nos transforma en lectores. Y eso es lo que ha gobernado años y años y años a las congregaciones y a las personas que no se ensamblan en Cristo, que no se ensamblan en su iglesia. Dios no nos transforma en lectores, nos transforma en cartas leídas. Dios no busca que nosotros leamos, Dios busca que nos lean. Porque cuando nos leen los sistemas, Cristo es establecido. Pero el sistema sabe lo que lee. Y si lo que lee es hombre, si lo que lee es alguien que tiene mucho conocimiento humano, pero nada más, tiene conocimiento humano de las Escrituras, esa persona nunca va a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero no va a ser así entre nosotros. Dios determinó que seamos cartas leídas, que cuando nos lean, sentencias de Cristo se establezcan en todo lo creado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y recuerden, ayúdenme, cuando digo versículo, díganme, pastor, ¿qué estás diciendo? Texto, expresión, fragmento. Eso significaría versículo. Así vamos cambiando el lenguaje y no establecemos una generación en versículos. ¿Cómo duele eso? Y les voy a decir algo. Soy sádico para estas cosas, sí. Para esto sí, me encanta que duela. Me encanta, porque Dios quiere que salgamos de ese es el éxodo de la mente. Salir de ese lugar, amado, salir de ese lugar que me escondo atrás de lo que leo. Y que Dios me pueda decir, te están leyendo, que me ponga personas, que me ponga ante situaciones, que me ponga el mismo diablo adelante y me lea. Pero yo te voy a decir algo. El diablo es más perseverante a veces que cualquiera de nosotros. Y no te va a citar un versículo, no te va a citar 2. Mínimo te va a citar 3, porque eso es lo que le pasó a Jesús. Y después, ¿sabes qué va a hacer? Te va a decir, si sos hijo de Dios, que se te solucionen los problemas. Porque a él le dijo, si sos el hijo de Dios, bajate de la cruz. ¿Qué te crees, que a vos y a mí no nos lo van a decir? Tanto que soy hijo de Dios, mira cómo estás. Dios está trabajando en mí. Y me van a leer. Y las sentencias de Cristo se van a establecer. Y hoy vos que me criticás, vas a disfrutar de la vida del Señor cuando se establezca su sentencia en la tierra. Porque la oscuridad que tenés hoy va a ser disipada y vas a poder disfrutar al Padre. Esa va a ser tu venganza y la mía contra las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 3, texto 3, versión NBI. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Se lo está diciendo una iglesia tremendamente inmadura. Pero a Pablo no le importó lo que eran los corintios y todo el pecado que ellos manifestaban a pesar de los dones y a pesar de que se las sabían todas. Y que eran tercos y que producían divisiones en la iglesia. A Pablo no le importaba eso. Pablo tenía que hablarles la verdad de su posición. Dios nunca te va a hablar de todos los pecados que cometés, que cometiste y que estás cometiendo. Siempre te va a presentar a Cristo y su pregunta, lo voy a volver a decir las veces que sea necesario, nunca será qué hiciste. Siempre la pregunta será, ¿dónde estás? Así que yo te pregunto, ¿dónde estás? Porque acá es donde Dios te dejó. Donde voy a citar ahora es donde Dios te dejó. Esto sos, amado. Esto sos, amada. Y todo lo que te quieran hacer creer y todo lo que vos misma te quieras hacer creer es un problema que tendrás que solucionar cuando seas lo que Dios diseñó.
ensamble perfecto, siendo iglesia. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida. ¿Expedida por quién? Por nosotros, dice Pablo. ¿Qué es? Enviada por nosotros. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu de Dios. Para las personas que recibían las cartas, la autoridad de la iglesia y lo que Dios decía eran uno. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Y cuáles son las tablas de carne? Los corazones. Los corazones. Tu corazón, por causa del mismo Señor, habla Cristo. Habla Cristo. El Espíritu nos está transformando en cartas leídas, no en lectores. Porque el lector lo único que aumenta es su saber, es su entendimiento, su humanismo. Pero la carta leída, ¿sabe lo que le pasa a una carta leída? Se da cuenta que de la única manera que puede vivir y que puede hacer lo que está haciendo es porque Dios lo envió. No hay manera de hacer una obra de Dios siendo humanamente ni responsable, ni bueno, ni una persona que sepa hacer todo, ni inteligente. No, además dice, a los sabios de este mundo Dios lo avergüenza. ¿Te das cuenta lo chiquito que sos? ¿Querés saber cuándo te das cuenta que es Dios el que te envió a hacer algo y no sos vos? Porque cuando es Dios el que te envió a hacer algo, te das cuenta lo chiquito que sos. Y no lo digo por falsa humildad. Te das cuenta lo chiquito. No hay manera de que vos puedas producir algo para el Señor, si no es Él usándonos de envase, dándose a conocer. No se trata de tus capacidades, ni de las mías, ni de los grandes dones que tengas. Se trata de que cuando estoy preso de su causa, Él se manifiesta a través mío. ¿Qué se lee? ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué es lo que se lee en tu corazón? Cuando se despeja. Porque en realidad el corazón está para leerse. El tema es que vos despejes la mente para que se pueda leer. Que vos lo despejes. Acá no se trata de que Dios tiene que volver a hablar. No se trata de que Dios tiene que volver a decir. Dios ya dijo, ya te estableció, ya está. Acá de lo que se trata es que se despeje lo que está tapando el corazón para que se lea. Se leen sentencias establecidas en el principio para ser establecidas. De eso se trata. Dice la Escritura ahí por el Hebreos 4:16, lo leímos hace unos días y está bueno hacer referencia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Lo dice claramente. ¿Saben lo que hay ahí en el trono de la gracia? El socorro que hallamos en ese trono. Lo que hallamos ahí es la palabra de verdad dada antes de que el mundo fuera. Cuando te acerques al mundo de la gracia, al trono de la gracia, Dios te va a decir: sos mi hijo amado, sos mi hija, y estás construyendo al hijo en la tierra, y esa es la tarea que te doy para desarrollar, y ya te capacité, ya te di todos los dones, permití que mi espíritu te transforme. ¿Sabes lo que es la transformación del espíritu? Sacar lo que hoy no está permitiendo que yo vea lo que Dios habló de mí. Juan 12, 47 a 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este juzgar no tiene nada que ver con el juicio que se hace para separar una cosa de la otra. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me siguen? Este juzgar no tiene que ver con un juicio que sí podemos hacer, y es poner blanco sobre oscuro, separar, a ver dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Este juzgar es condenar. Entonces Jesús está diciendo: yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le condene. ¿Y saben qué es lo que lo condena? La palabra que he hablado. Ella te va a juzgar el día postrero. Ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este sí podía decir, Dios me dijo. Este sí con autoridad podía decir Dios. Por eso dice que cuando Él hablaba, las personas lo miraban y decían, wow, en este hay autoridad. Porque cada Dios me dijo era Dios me dijo. No era un Dios me dijo evangélico, era Dios me dijo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es lo que hablaba el Hijo? Cuando caminó la tierra, lo que hablaba Cristo era lo que se habló en el principio. El Hijo fue enviado en el principio. En el principio se determinó que el Hijo venga a la tierra en formato de hombre. Y se tenía que manifestar oportunamente en un momento de la historia. Amado, ese envío se sigue produciendo en todo aquel que cree. Todo aquel que cree, y creer es someterse. A ese el Hijo es enviado para que hable lo que se habló en el principio. No para que hable lo que se le ocurre hablar en el nombre de Dios. No para que hable textos o versículos bíblicos, aunque tiene que estar incluido. Se lo envió para hablar lo que estaba en el principio. Vos te tenés que ir de acá, ay Señor, yo quiero hablar lo del principio. No quiero hablar nada que no sea lo que estaba ahí, porque ahí desactivaste todos los sistemas antes de que empiecen. Antes de que empiece a funcionar el sistema de pecado, en el principio, por la palabra, Él lo había desactivado. Antes que la muerte visite este mundo, por la palabra que se habló en el principio, ya estaba desactivado, aunque luego se manifestó. Antes de que el diablo fuera, ya estaba desactivado su poder. Por eso antes de la cruz Jesús dijo, vi caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿Cómo no lo iba a decir? Si Él lo vio, ¿dónde? En el principio. Nuestra llegada al mundo no es producto de una circunstancia. Yo necesito que esto te quede firme. La llegada nuestra al mundo no es producto de una circunstancia, es por causa de un envío. Amado, un paquete formato Cristo tiene que ser entregado en tus días. Ese es el envío apostólico. ¿Qué es un apóstol? Alguien que vio el principio y entendió que tiene un paquete llamado Cristo que debe ser entregado. El apóstol no se entrega él, entrega el paquete. Entrega lo que está en su corazón, que es Cristo. Están esos que dicen, yo di la vida por vos. No lo hubieras dado, porque lo que tenés que dar es Cristo. Vos da la vida por Cristo y vas a poder dar la vida por tus hijos. Vas a poder dar la vida por tu esposo, por tu esposa. Vas a poder dar la vida por todas las cosas que te rodean, pero da la vida primero a Él. Y ahí vas a empezar a ver el principio, en el principio, el paquete que se te dio para entregar. Dios no es circunstancial. Dios no es que porque vos tenés un problema te va a hablar. Cuando vos te acerques a Dios y le digas, Señor, esta circunstancia, vas a oír. En el principio, eso ya estuvo arreglado. La palabra de Dios no puede ser contenida en esto, porque la palabra de Dios fue escrita en Cristo, en el principio. Y esa es la palabra que abunda en nuestros corazones. Esto la confirma en nuestros días. Pero acá no está la palabra de Dios. Esto es parte de la palabra de Dios. Y ese es el éxodo que Dios necesita que viva su iglesia. Leamos las Escrituras para confirmar el principio. Pero no creamos que acá está la salvación. La salvación está en Cristo, no en un libro.
¿Cómo sabemos todo esto? Capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, o sea, la palabra en acción. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuántos libros se habían escrito en ese momento? ¿Cuánto papel había? ¿Cuánta tinta había? ¿Cuántas imprentas había? ¿Cuántos versículos bíblicos había? ¿Cuánto? Decímelo, ¿cuánto? Amén acá. ¿Quién da menos? Porque acá no vamos a ver quién da más. ¿Quién da menos? En el principio, ninguno, acepto ahí, vendido a ninguno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas, decís conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. Amados, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabes qué está diciendo acá? No había hombres. Lo que está diciendo es que esta vida iba a alumbrar a todos los hombres. Lean versiones de las Escrituras. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si hoy las tinieblas están prevaleciendo, vos tenés que irte a la palabra del principio. Yo no sé qué le está pasando a tu familia, no sé qué le está pasando a tu matrimonio, no sé qué le está pasando a tu salud, pero anda a orar por el principio. Señor, la luz en las tinieblas no puede ser vencida. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Padre, revelame el principio. Quiero verlo escrito en mi corazón, porque sé que si vos lo revelás, esta situación se tuerce, esta situación se transforma. El presente va a ser transformado. El futuro no va a ser el que está diseñado por esas tinieblas. Y el pasado es absorbido, se lo come la luz que absorbe siempre las tinieblas. No sé qué te pasó en la vida, pero en el principio eso todavía no había pasado. Y vas a vivir en eso que no pasó, y se lo va a comer el principio. Y sigue el Señor. Habla de Juan el Bautista, que vino a anunciar estas cosas. Y en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Acá lo podemos hablar de Israel, pero yo quiero decirte algo, y ahora te lo voy a comprobar. Lo suyo es tu corazón y el mío. A lo suyo vino. A lo suyo vino. La morada de Dios es tu corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque esa casa del Padre es la gran iglesia del Señor. Es la iglesia celestial en la que estamos nosotros. Y ahí, cada uno de nosotros es una morada del Señor. Por eso es Él en nosotros y nosotros en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, decirle al que tenés al lado, te están hablando a vos, les dio potestad. Amado, levantame tu mano, porque esto es esto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No hubo un padre o una madre que decidieron traerte, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No viniste porque lo decidieron tus viejos. Estás acá porque Dios lo decidió. Amados, lo circunstancial, la circunstancia de hoy se tiene que someter al principio cuando nosotros abrazamos la palabra de la cruz.
Porque esto se vive a partir de la cruz. Amados, todo lo que Dios creó, todo. Mirá que tenés al lado, vos sos parte. Todo lo que Dios creó y vino a este mundo, quiero decirte que tiene partículas de Cristo. Por eso ese familiar, ese amigo, ese esposo, esa esposa, ese hijo que hoy no ve ni cuadrada la vida del Señor, quiero decirte que tiene partículas de Cristo. Porque el Padre, yo te lo voy a graficar, el Padre hizo así. Esto es Cristo. Esto es Cristo. El Padre habló por el Hijo y cuando el Padre habló, salió Cristo. Cuando el Padre creó, salió Cristo. Entonces todo lo creado tiene partículas de Cristo. Todo lo que Dios habló tiene partículas de Cristo. Por eso cuando Él le escupió al ciego, hizo barro, o le escupió a la lengua al otro, lo que hizo fue manifestar partículas de Cristo. Por eso cuando alguien te escupe, te está tirando sus partículas, no su saliva. No te enojes. Amados, hay un Cristo. Decí conmigo, vamos a tener una buena noticia. Hay un Cristo latente en todo lo creado. Ya no vas a mirar de la misma manera a tu pariente o a tu familiar, ese que te hace la vida imposible. Ese que hoy vos decías, este Señor te lo llevas o te lo mando. Tiene partículas de Cristo. Mirá, si hay algo que le pasó al rey Salomón, fue que tuvo auge y ocaso. Cuando estuvo en el auge, cuando era, wow, el rey Salomón escribió Proverbios. Cuando estuvo, escribió Eclesiastés. Y cuando escribe Eclesiastés o cuando escribe Proverbios, Eclesiastés lo escribe como diciendo, le erré tanto que no sé si voy a volver a tener la oportunidad de vivir. Pero de una manera u otra, podemos ver que Dios le permitió ver el principio. Y en el capítulo 3, en el texto 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es la eternidad? Fragmentos de Cristo mismo. Pero sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no la ve. ¿Sabes? Si Salomón estaría en nuestros tiempos, diría, muchachos, Dios les puso a Cristo, todo lo creado tiene partículas de Cristo, pero los que no están ensamblados no la ven ni cuadrada. Hubiera dicho, muchachos, si no se ensamblan no la van a ver, pero si se ensamblan van a ver y van a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y que continuará hasta el fin. Y acá se une aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida del Señor. ¿Qué significa eso? Irán viendo cada vez más y con mayor claridad el principio para que no se los coma el presente y no sean absorbidos por el futuro. Cristo fue el filtro creador de todas las cosas. Por eso todo tiene sus partículas. Todo lo creado tiene partículas de Cristo. Y Él cuando nos alumbra para creer, cuando Dios te alumbra y me alumbra para creer en Él, y creo que todos los que estamos acá, de una manera u otra, con más entendimiento o menos, creemos en Él. Cuando Dios nos permitió creer y cuando Dios nos alumbró para creer, es porque Él volvió a lo suyo. Volvió a lo suyo. Y en ese volver a lo suyo, nos está llevando a nosotros de vuelta a casa. Porque nos da conciencia de principio. ¿A dónde nos está llevando? Al principio.
El problema es que el pecado nos mantiene ocultos a esto, nos lo tapa, lo nubla. Pero cuando lo creado, ¿cuántos creados hay acá? Bien. Cuando lo creado cree. No voy a preguntar cuántos los de los creados creen. Los creados levantaban toda la mano, si digo cree, ahí ya va a ser más complicado. Cuando creemos y conectamos con lo hablado en el principio, todo lo que conecta con lo hablado en el principio pasa de muerte a vida. Todo. Y hace que todo lo que administra conecte con ese principio y lo pasa de muerte a vida. Esto tiene que cambiar tu forma y mi forma de orar, tu forma y mi forma de hablar, tu forma y mi forma de accionar. Oh Señor, si puedes hazlo. Ah, Señor, mira no se convierte nunca, es un desastre. Señor, yo no puedo, no lo voy a lograr. No, ya sé, pero me impartí en vos para lograrlo yo a través tuyo. Y eso se hace oyéndome, porque voy a hablar lo que eras en el principio. Cuando conectamos con el principio, ocurre que el árbol que estaba seco vuelve a conectar con la raíz. El árbol se seca porque se desconecta de la raíz. Hay algo que obstruye el fluir de lo que pasa en la raíz. Pero acá la raíz vuelve a conectar con el árbol y lo hace reverdecer. Hay un texto en la Escritura, después búsquenlo, no me quiero detener ahí, dice que la vara de Aarón reverdeció. Estaba seca, estaba en el arca del pacto. No importa, no viene al caso, pero búsquenlo. La vara de Aarón reverdeció. Era un tipo y sombra de lo que ocurre cuando Cristo conecta o cuando conectamos con ese principio y Cristo hace reverdecer nuestros corazones. Amados, por la palabra del principio, la raíz le da la orden a todo el árbol de que dé fruto. Y eso es lo que está empezando a pasar con vos, por más que estés ahí sentado y no entiendas nada. La palabra que te conecta con el principio hace que el árbol reverdezca y todo lo que parecía muerto empieza a resucitar. Pero no en el formato que vos y yo creíamos, resucita en formato de fruto de Dios, resucita en formato Cristo, porque conectó con el principio. De eso se trata abrazar la cruz, de eso se trata despojarse del viejo hombre. Amado, de eso se trata que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu? A lo que se habló en el principio. Yo estoy convencido de que por esta palabra vamos a empezar a oír el principio con mayor claridad. Esta es una palabra que destapa. Es un hisopo. Palabra hisopo o sopapa, como te guste más. ¿Cuál es el desafío? Hay un desafío. Vaciarnos del pasado, vaciarnos del presente y abrazar el principio. Señor, yo sé que me pasó de todo y vos también lo sabés. Yo sé que viví bien, viví mal. Te oí bien, te oí mal, no sé qué oí. Señor, antes de conocerte pasaron un montón de cosas en mi vida, antes de que me encuentre. Señor, yo estoy enojado con vos, me he enojado. La verdad, amado, yo no voy a hacer acá una reunión para que perdones al Señor. No se trata de eso. Se trata que determinemos de una vez por todas vaciarnos del pasado, vaciarnos del presente. ¿Y qué te digo presente? Lo que hiciste ayer a la tarde. Lo que hiciste hace 15 minutos, que es pasado pero es muy reciente. Y abracemos el principio, lo que se habló en el principio. En el principio no hay condena, por eso dice, yo no vine a condenar. En el principio no hay pasado, no hay condena, esto es una notición. Cuando conecto con el principio me doy cuenta que todo lo que creí que Dios me estaba llamando la atención por lo que hice en el presente no existe. Porque Dios me conectó con
el principio, no me conectó con el pasado. El pasado lo solucionó, solamente que yo me tengo que dar cuenta. No hay pasado, no hay condena. ¿Sabes lo que hay en el principio? Ordenamiento y posición. Es Dios diciendo: ¡firme! No te dobles más. Sos digno. No, pero con todo lo que hago. Sos digno porque yo lo digo, no porque vos lo seas. Porque en la cruz lo establecí. Tu dignidad la establecí yo. Y lo sos a través mío. Y todo se ordena. Porque cuando Cristo viene a un corazón, viene a recuperar lo suyo y ordena. Ordena. Amados, llegó el tiempo en que el principio nos libere y transforme todo lo cotidiano y todo lo que en este mundo está lleno, en este mundo, nosotros mismos, esté lleno de tinieblas y nosotros seamos libres por causa de la palabra del principio. Y para terminar, ¿quiénes recuerdan? Obviamente quien no lo sabe no lo va a recordar, pero ¿quiénes recuerdan el fragmento cuando Jesús camina sobre las aguas? A ver, quiero ver las manos levantadas. Bien. Ese fragmento se puede tomar de un montón de maneras. De un montón, y de hecho se ha tomado de un montón de maneras. Y se puede tomar para el lado del legalismo, el Señor diciéndole a Pedro: basura, no tenés fe, ¿sí? Porque lo tomamos así, literal, hombre de poca fe, como que Jesús hablaba despectivo. El Señor nunca habla despectivo sobre las personas. Lo podemos tomar como que, bueno, las tormentas se levantan en nuestra vida. El Señor, no temas, porque el Señor te tomará en sus brazos. Lo podemos tomar para decir de Pedro, como diría el profeta Chespirito: qué bruto, póngale 0. ¿Cómo, Pedro, te vas a bajar de la barca y no vas a confiar en el Señor? Podemos decir que confía por más tormentas que veas, amado. Podemos tener 10.000 interpretaciones. Yo quiero darte la interpretación que entiendo que vi en el principio. Y si vos la podés ver desde el principio, y por eso oro para que el Padre te permita verla desde el principio. Y no desde que Jesús caminó arriba del agua, sino desde que antes ya estaba planificado que camine sobre el agua. Porque no es que dice, bueno, me voy a tirar las patas un poco y voy a caminar por el agua. No es que eso dijo el Señor en ese momento. Ya estaba determinado que camine por ahí en el principio. ¿Cuántos recuerdan cuando dice en Génesis: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Lo tienen? Fíjense la expresión que utilizan ahí en Mateo capítulo 14. Se las voy a leer. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Claro, para nosotros leer las Escrituras es una pavada porque lo tenemos acá. Pero cuando el Espíritu se movía sobre la faz, cualquiera de nosotros que hubiera visto, hubiera dicho: un fantasma. Porque Jesús no caminó sobre las aguas en formato de Jesús, sino que caminaba en formato de Señor de las aguas. O sea, que caminaba en formato del Espíritu. Y Él les permitió ver a ellos lo que realmente era Él, pero también les permitió ver, y acá, lo que era la iglesia. ¿Entendés por qué a veces no te entienden? Llegás vos y no saben qué llegó.
Estamos hablando del que está en Cristo, no el que... Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, no algo que le estaba preguntando Pedro, sino algo que él había determinado en el principio. Ven. Palabra tan corta y tan potente. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué fácil que es criticar a Pedro desde este versículo o desde este texto. No sé si nosotros no nos hubiéramos quedado como los otros 11 arriba de la barca. Pero quiero ir a lo profundo. Jesús caminando sobre las aguas lo llama a Pedro. En ese momento que Jesús dice ven, la mente de Pedro fue trasladada de su mente a la mente de Cristo. Y por eso Pedro salió a caminar. Pedro no era un loquito. Su mente fue trasladada a la mente de Cristo. Entonces la fe del Hijo fue la que lo invadió a Pedro. En la mente de Cristo está la fe de Dios. Lo invadió esa mente. Y él no fue ya solo por la palabra, no fue porque era Jesús, fue porque pasó a ser uno con él. Y si él está ahí, la mente de Cristo que le dijo, si el Señor está ahí, vos también estás ahí. Como te dice a vos y a mí, sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. O sea, caminando sobre las aguas. ¿Qué aguas? Las corrientes de este siglo. Amados, en el principio había diseño de gobierno. Por eso Pedro pudo pararse en donde estaba Jesús. ¿Qué estaba gobernando Jesús? Sobre todo lo creado. A mí no me puede el viento, no me puede las olas, no me puede... No, a mí no me puede nada. Yo estoy sobre todo lo creado. Había diseño de gobierno. Cuando el Señor le dice hombre de poca fe, no fue porque lo reprendió por el miedo, porque es normal decirle al que tenés al lado, así con carita de bueno, es normal tener miedo. Hay gente que reprime el miedo, no porque tengo fe en el Señor, no, es normal. El miedo es una sensación que necesitamos para no creernos súper importantes o omnipotentes. El miedo es normal y más ante una palabra de Dios, amado. Si no te agarra miedo con una palabra de Dios es porque la palabra no fue de Dios. Jesús no lo reprendió por el miedo. Jesús lo reprende porque tuvo más fe en lo que a él le daba seguridad que en la palabra. ¿Y qué le daba seguridad a Pedro? ¿Qué era lo que hacía a Pedro y a los que estaban en la barca? ¿Qué les daba seguridad? Amado, les daba seguridad la barca, les daba seguridad el conocimiento que tenían del mar como pescadores, o sea, la experiencia, le daba seguridad el conocimiento que tenían del clima, o sea, todo lo que ellos sabían les daba seguridad. Pero la palabra ven le trastornó la seguridad. Entonces este salió a caminar. Amado, estar en Él es caminar como Él. Y eso es lo que empezó a vivir Pedro, es caminar pisando lo temporal, estableciendo lo eterno. Cada paso, establezco lo eterno. Eso es estar en Cristo. Establezco lo eterno. No lo veo realizado, pero establezco lo eterno. Establezco lo eterno.
porque en el principio fuimos diseñados para establecer lo eterno. Vos fíjate que ellos estaban con Jesús. Pedro estaba con Jesús. Durante 3 años estuvo con Jesús. Acá haría más o menos 2 años y medio o un poquito más que ya caminaba con Jesús. Habían leído las Escrituras completas. Caminaban con Jesús, aprendían de sus enseñanzas, pero su seguridad no estaba en Él. ¿Dónde estaba su seguridad? Lo dije recién, en la barca y en su experiencia de pescadores y en su experiencia del clima. Podemos ser grandes aprendedores de enseñanzas, pero hay que ver dónde está nuestra seguridad. Porque el sistema no está posicionado para obedecer a nuestras seguridades o a las cosas que nos dan seguridad a nosotros. Este sistema es gobernado por aquellos que oyen el ven y salen de todas sus seguridades. El Señor lo llamó a Pedro para mostrarle lo que es vivir en el principio. Y yo quiero que vos, amado, amada, vengas al principio. El Señor está diciendo, ven. Te estoy llamando para que veas lo que es vivir en el principio. Es el lugar donde la palabra gobierna sobre cualquier sistema. Ese es el principio. ¿Qué te pasa hoy? La palabra gobierna sobre eso. ¿Dónde se hunde Pedro? ¿En el mar? ¿Se hunde por las tormentas? No, ¿sabes dónde se hundió Pedro? En las aguas de sus propias seguridades. Porque todo lo que está debajo del sol son nuestras propias seguridades. Y ahí es donde se hundió Pedro. ¿Desde dónde se hundió Pedro? ¿Desde dónde nos hundimos nosotros? Nos caemos de los lugares celestiales juntamente con Cristo, donde Dios nos posicionó. No es que se hundió. Sí, para los relatos bíblicos y para que quede como testimonio experiencial. Sí, se hundió en el mar, pero ese mar son las aguas de abajo que describe Génesis. Génesis dice que Dios separó las aguas de arriba de las de abajo. Y las de arriba las llamó cielos y las de abajo las llamó mares. Los mares son las corrientes del siglo, lo que nos da seguridad a nosotros, lo que conocemos, todo lo conocido. Y ahí es donde se hundió Pedro. Y de ahí lo rescató el Señor. Y de ahí te rescata y de ahí me rescata. Cada vez que te hundas, te va a rescatar de ahí. Jesús lo resucitó. La muerte de sus seguridades. Cuando decimos el Señor nos resucitó, ¿de dónde? De la muerte que nos dan nuestras propias seguridades a la seguridad que es la fe en el principio. Dios nos da fe, no para que creamos en lo que puede hacer, sino para que creamos en lo que ya hizo en el principio. Amados, y ahora sí es el final, el principio llama a abandonar la esclavitud de la seguridad humana. No sé qué te da seguridad, pero la muerte en la cruz es la muerte a todas nuestras seguridades. Para renacer a ese principio y en cada paso expresar, dar a conocer, manifestar el poder liberador del principio. Quiero que cierres tus ojos. Voy a apelar a que el Espíritu te permita ver algo. Yo quiero que vos puedas ser interrumpido en tu mente, en tu andar diario, en la cabeza donde está en este momento. Los que están acá, los que están en sus casas, los que vayan a ver el video, no se vayan a hacer otra cosa. Pongan su atención, porque el principio vas a ver una especie de... Vas a empezar a experimentar. Vas a empezar a ver en tu corazón una especie de tsunami que se come todo lo que el presente, el pasado
las inseguridades que en realidad son seguridades. La inseguridad es: no salgo de un lugar que me da seguridad porque tengo miedo. Pero viene la potencia de la palabra de Dios y empezás a ver cómo el principio se come todo eso. En tu espíritu empieza a ocurrir, se traslada a la mente, se traslada al corazón. Amado, amada, hay agendas que van a ser rotas. Hay presupuestos que van a ser cancelados. Hay negocios que van a ser pulverizados por el principio. Porque empiezan los negocios eternos a manifestarse, porque son los que vivimos en el principio. Hay problemas de salud. Señor, que la salud del principio se manifieste en nosotros, Padre, para vivir en ese principio. Hay reconciliación. Tu corazón empieza a reconciliarse. Por causa de reconciliarse con el principio, tu corazón se reconcilia con personas. No se trata de que perdones, se trata de que el principio está produciendo reconciliación. Dios estaba en Cristo, en el principio, reconciliando al mundo con Él. Tu corazón está siendo reconciliado. Es el principio el que empieza a gobernar. Es el poder liberador del principio. Señor, que se destape todo corazón que ha sido, Señor, tapado por las cuestiones temporales, por las cuestiones del hoy, las cuestiones de la hora, las cuestiones de lo urgente, las cuestiones de lo circunstancial. Padre, que sea una potencia arrolladora la revelación del principio. Una revelación es Cristo manifestando la palabra del principio. Señor, el principio en nosotros, el principio dándose a conocer por el Hijo, Señor. Date a conocer en el principio. Hay palabra que se te dio. Hay gente en este lugar que se le dio palabra, que no fue palabra hablada por Dios. Fue palabra de hombre usando a Dios. Fue palabra humana entorpeciendo la palabra que Dios habló en el principio. Pero eso es removido por causa de la palabra hablada en el principio. Y vos sos incorporado a ese lugar llamado iglesia, a esa posición llamada lugares celestiales, a ese te estableces plena y claramente en la posición de gobierno que manifiesta en esta tierra el principio. Mentes que se despejan. El principio arrasa y mentes que se despejan. Lo que no se sane no te va a gobernar. Y lo que se sane no te va a apartar. Señor, sabemos que lo que uniste en el principio, nada lo puede separar. Por eso, a los que están acá, a los que están en sus casas, a los que van a volver a oír esta expresión y a los que la van a oír por primera vez, quiero decirles que hagan lo que hagan, en algún momento recordarán lo que ocurrió en el principio y ya no serán dos, sino que serán uno con el Señor.
Esta tiene que ser tu oración, amado. Esta tiene que ser tu oración, amada, con esa persona que hoy no está alineada, calibrada, establecida. Ya no son dos, son uno, porque así fue establecido en el principio. No te canses de hablar, de declarar el principio, porque lo veremos manifestarse y lo veremos gobernando como es el Señor, triunfante sobre todo lo creado. Lo vas a ver manifiesto. Señor, el principio llevándose, Padre, palabras de humana sabiduría. El principio llevándose palabras, expresiones. El principio, el principio. El principio. El principio. Conectás con el principio. Iglesia, conectás con el principio. No es algo que tenés que ir a buscar, es algo que ya es. Solo es cuestión de conectar. Gracias, Padre, por tu expresión, por tu palabra. Gracias por estos santos que estás exponiendo a esa palabra. Señor, que produzca fruto, que produzca madurez, que produzca luz, que produzca claridad, que produzca gobierno. Y que podamos ver todo eso manifiesto en nuestros días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.